Hace unos días, en una medida sorpresiva y muy cuestionable, el Consejo Nacional Electoral decidió sacar de la consulta de la centroizquierda a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. A raíz de esa decisión, evidentemente marcada por un afán político y no por el apego al derecho que hizo el Consejo Nacional Electoral, muchos de los candidatos o varios de los candidatos que estaban en esa contienda y que habían acordado esa coalición decidieron salirse de ella en protesta por lo sucedido. Eso fue lo que sucedió con Camilo Romero y también con Juan Fernando Cristo de En Marcha. Solo quedó Roy Barreras. Oh, sorpresa. Y Roy Barreras montó su circo. Y mi columna está dedicada a este circo que él montó. A Roy Barreras hay que reconocerle que es un político tremendamente hábil, de esos que fuman bajo el agua. Su última hazaña es de no creer. En cosa de días y de minutos, convirtió la gran consulta de la centroizquierda, prevista para este 8 de marzo, en un circo en el que el dueño del espectáculo es él y solo él, con la tesis de que todo lo que está haciendo es concertado con el presidente Gustavo Petro. Roy Barreras presentó su precandidatura a la consulta dentro de la coalición de izquierda hace unos días y vino acá a fondo a hablar de sus programas y de sus agendas. Aquí vino y dijo que él se iba a medir con el candidato del Pacto Histórico, que era Iván Cepeda, y que iba a sacar una importantísima cantidad de votos. Escúchenlo. Nosotros en la consulta del Pacto Amplio vamos a sacar más de 6 millones de votos. Y usted me dijo que si había que sacar 3, póngale números a esos, van a ser 4 millones, mi tarea. Roy, como bien lo oyen y lo escuchan y lo ven, es un animal político que se mueve en varias aguas y que es capaz de mostrarse como un intelectual que se preocupa por la inequidad y por las causas sociales mientras arma acuerdos clientelistas por debajo de cuerda de gran calado. Yo diría que es un político muy interesante, pero muy ambicioso. Lo cierto es que lo que comenzó como un ejercicio democrático que se está convirtiendo en un circo. Cuando empezaron a salir las primeras encuestas y Roy no aparecía ni con el 1%, se fue Lance Ristre contra estas mediciones y empezó a recibir apoyos non santos por parte de clanes políticos como los Besaile. Y hace poco presentó como nuevo asesor de su campaña a Xavi Vendrell, un catalán muy controvertido y polémico, cercano a la exesposa de Gustavo Petro, que estuvo muy presente en la campaña del presidente, en la campaña electoral pasada. Hace unos meses, en una investigación que hice para Cambio, él mismo me confesó que había recibido de las manos del señor Pitufo, reconocido contrabandista, que en los bajos mundos se le conoce como el zar del contrabando, 500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Aunque, como ustedes saben, ese dinero fue devuelto al contrabandista por el propio Xavi Vendrell en un video que quedó grabado que yo vi. Una vez Augusto Rodríguez le informó a Petro quién era realmente Pitufo. Vendrell, de todas formas, quedó expuesto. En una conversación que tuve con Roy Barreras, me dio a entender que Vendrell había sido enviado a la campaña por el presidente como muestra de apoyo a su nombre. Sin embargo, luego de que el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo, repito, politizado, que hace mucho no falla en derecho, decidió sacar a Iván Cepeda del juego, su principal rival, pues las cosas volvieron a cambiar. Petro le dio su apoyo a Iván Cepeda y dejó solo a Roy con sus Vendreles.
Prueba de ello es que en su cuenta de X el presidente llamó a sus huestes a no votar esa consulta, que quedó como la consulta de Roy, y a votar solo por las listas de Congreso. La decisión del Consejo Nacional Electoral que sacó a Iván Cepeda de la consulta es arbitraria y produjo por eso pues la reacción de varios de los precandidatos como Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, que se bajaron de la consulta con el argumento pues evidente de que era absurdo hacer un ejercicio como el que iban a hacer sin el candidato del pacto, porque era como hacer una consulta de la centroizquierda sin la izquierda. Sin embargo, el único que no dijo ni mu y que se quedó fue Roy Barreras. Y por el contrario, salió en las redes a mostrar fotos con el ministro Benedetti y audios desde el Palacio de Nariño solo para demostrar su cercanía con el mandatario, pero diciendo que su amañada consulta iba porque iba. Pero aquí no termina este circo. La CNE, el Consejo Nacional Electoral, no solo sacó a Cepeda de la consulta, aplicando sin merced todo el código electoral, sino que sorpresivamente le abrió la ventana a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, que se había retirado a destiempo de la consulta en octubre, de la consulta en el pacto, y que se había quedado por fuera de esa jugada. En enero, Daniel Quintero había intentado volver a entrar a esta consulta interpartidista, por firmas, recogiendo firmas. Sin embargo, la registraduría en ese momento decidió que no podía entrar por esa vía. E incluso le hizo una petición al Consejo Nacional Electoral para que le aclarara si podía hacer esa vuelta a Daniel Quintero. Y como el Consejo Nacional Electoral no dijo ni mu, el registrador dijo, pues yo tomo esta decisión y considero que Daniel Quintero no puede ir por firmas porque en octubre estaba como candidato dentro del pacto histórico. No obstante, hace unos días, el Consejo Nacional Electoral le dio luz verde a Daniel Quintero así como así, para que entrara a formar parte de esta consulta y se presentara con el aval de AICO, un partido indígena que reparte avales como si fueran dulces. Como me dijo una fuente, Roy necesitaba la entrada de Quintero para que este circo no se viera tan amañado. Y la CNE, el Consejo Nacional Electoral, le hizo el milagrito. Y es que basta ver el tarjetón de la consulta en la que está Roy para concluir que se trata de una consulta amañada, hecha para que Roy la gane. Con excepción de Quintero, sus contrincantes son ilustres desconocidos. Y es evidente que fueron puestos ahí para armar la farsa. Óiganme bien, 2 de los precandidatos que aparecen en el tarjetón son avalados por el mismo partido de Roy, La Fuerza. El primero de ellos es Héctor Elías Pineda, Tico Pineda, un barranquillero de izquierda que perteneció al M19 y que fue constituyente por la Alianza Democrática del M19 en el 91. La otra precandidata es aún menos conocida, Marta Viviana Bernal Amaya, una joven abogada que se presenta en las redes como una mujer que quiere llegar a ser presidente de este país y a ser reconocida como la presidenta de hierro. El tercer candidato es Edison Lucio Torres, del PTC, el Partido de los Trabajadores, que fue una escisión del antiguo MOIR, al que pertenece el actual presidente de la CUT, Fabio Arenas. No obstante, este candidato está en el limbo, porque hace 2 días el Consejo de Estado le quitó a ese partido su personería jurídica. ¿Qué tal? ¡Qué desmadre y qué caos! Uno de los invitados a este circo para enfrentar a Roy en su consulta me dijo lo siguiente. Roy me llamó hace unos días para decirme que si quería asumir la representación de las bases populares y de las ideas progresistas en esta consulta, ante la posibilidad inminente de que Iván Cepeda fuera sacado de ella. Y yo de inmediato acepté. ¿Qué tal? Está claro que Roy
no los llamó para que representaran los que no tienen voz, sino para que les sirvieran de payasos para su circo. La decisión de Roy Barreras de seguir adelante con la consulta, pese a que ya no está Iván Cepeda, también legitima hasta cierto punto todas las arbitrariedades que el CNE ha hecho en contra del partido del presidente Petro. Un grave precedente que nos puede costar mucho de cara a las elecciones que nos quedan. Sucede que el Consejo Nacional Electoral, que casi nunca argumenta sus decisiones ni responde a tiempo las peticiones de la registraduría, argumentó en el caso de Cepeda que no podía participar en la consulta interpartidista porque incurriría en doble militancia, ya que la consulta de octubre la ganó en representación de otro partido, que era el Polo Democrático. La verdad es que si el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no se hubiera demorado tanto en decidir si el pacto histórico era un partido o una coalición, si no hubiera sido tan inflexible como lo fue y no hubiera sometido al pacto histórico a una incertidumbre de varios meses, Iván se hubiera podido presentar en octubre como candidato del pacto histórico. Y el argumento de la doble militancia pues no tendría asidero. Sin embargo, nada de eso pasó, porque la estrategia del CNE era la de someter al pacto y a su candidato a la incertidumbre y al desasosiego, para forzarlo a que cometiera errores y así poder sacarlo de la consulta del 8 de marzo, como sucedió. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral le pidió a uno de sus magistrados, Álvaro Hernán Prada, que se declarara impedido, a pesar de que tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, en donde la víctima es Iván Cepeda. Tampoco les importó que uno de los conjueces hubiese trabajado en el bufete de Abelardo de la Espriella. Le aplicaron todo el código electoral al pacto, pero fueron flexibles con los demás, especialmente con Daniel Quintero, a quien revivieron políticamente en un 2x3. Nada de esto es culpa de Roy Barreras, es cierto, pero no se puede negar que estas decisiones arbitrarias que ha tomado el Consejo Nacional Electoral le han permitido a Roy armar su propio circo y una consulta de yo con yo. Y a diferencia de otros candidatos que han hecho lo mismo, como Claudia López, las implicaciones de esta consulta hecha a la medida de Roy, que seguramente va a ganar él, en la construcción de un frente más amplio de centro-izquierda pueden ser desastrosas, porque apuntan es a dividir y no a concitar. Roy no montó este show para ser vicepresidente de Iván Cepeda. Él va por la presidencia y está en todo su derecho. En una entrevista que hizo en Cambio, el mismo día que salió esta columna, se atrevió a decir que él quería tener de vicepresidente a el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Qué tal? Ojalá su ambición por llegar al poder no le nuble el pensamiento. Todos estos cuestionamientos que ha suscitado la decisión de Roy Barreras de quedarse en la consulta sin el candidato Iván Cepeda, se los voy a preguntar aquí en A Fondo, porque Roy Barreras va a estar aquí en este estudio haciendo un podcast que va a salir este jueves. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.